Otra vez estoy por aquí. Ayer no pude al final conectar porque tuve demasiadas cosas que hacer. Sabéis que siempre hago directos por las mañanas e incluso por las tardes los miércoles, pero ayer fue imposible. Así que a ver si va entrando la gente. Empezamos a las 10 en punto, ¿vale? Buenos días a los que entráis. ¿Se me escucha? ¿Me podéis confirmar si se escucha? Que este micrófono suele ir con luz y bueno, pues parece ser que la luz no funciona, pero el micrófono el otro día funcionó y quiero estar seguro. ¿Alguien me puede confirmar que se escuche? Buenos días. Hola, buenos días, Mari. ¿Se escucha, verdad? Confírmame, porfa, si se escucha. Yo creo que sí, pero bueno, quiero estar seguro porque es que sería una lástima. Vale, perfecto, de acuerdo. Bueno, lo que estaba diciendo que ayer intenté hacer directo, siempre lo hago todas las mañanas. Ayer me fue imposible porque me surgieron pacientes muy pronto y luego tenía una charla. Buenos días, Carmen. Tenía una charla a las 12, así que me fue imposible, se me complicó mucho la mañana. Incluso por las tardes, los miércoles también suelo hacer otro, pero como también mañana tengo una conferencia, se me ha ido complicando la semana. Pánico a salir a la calle. Agorafobia, ¿verdad? ¿Es eso, Carmen? ¿Agorafobia? ¿Lo llamarías así? ¿O lo llamarías más bien, que es como quizá deberíamos llamarlo, pánico al pánico? Es decir, miedo al ataque de pánico en la calle, en todo caso, ¿no? ¿Puede ser eso? Que es algo muy frecuente cuando hablamos de agorafobia, no tanto el miedo a salir a la calle, ¿no? Ahora estoy algo mejor, pero lo paso mal, sí. Claro, sucede que en algún momento sentimos un ataque de pánico en la calle o quizá en un lugar concreto como un centro comercial y entonces evitas el ir a ese centro comercial, pero claro, la ansiedad lo que suele ocurrir con ella es que se va extendiendo, se va abriendo, te va comiendo la vida y llega un momento en que vas evitando un montón de situaciones concretas hasta que al final es pues la propia calle. Estás con pastillas. Y ahora lo llevas mejor, dices, pero ahora sí sales a la calle, Carmen. Anda, Novamar, yo también tengo una cierta especie de fobia al océano profundo. Me pasa a mí también un poco, pero es más bien en los sueños, sueño a veces con eso, no tanto con el océano de verdad. O sea, sales, Carmen, pero te pones nerviosa. En cualquier caso, te estás exponiendo, está muy bien, porque al final necesitas ir saliendo de forma sistemática. Necesitas, a pesar del miedo, de la ansiedad, salir. Porque eso te va a ir quitando, o le vas a ir diciendo a tu mente, no pasa nada, tranquila, no es peligroso. Como ocurre con el ataque de pánico, que parece que es súper peligroso, pero sabéis que no es peligroso, no te va a matar, no ha matado nunca a nadie. Y si tienes eso en cuenta, pues al final dices, quiero salir. Y el proceso de duelo es por la muerte de un familiar, ¿verdad? Se te ha juntado una cosa con la otra, o es que ya venía de antes. La agorafobia te venía de antes del duelo y se ha sumado o no. Fíjate, Novamar, que si lo que tienes es fobia, algo tan específico como las serpientes, que al final es ansiedad también, como la agorafobia, es ese miedo a situaciones sociales donde te pueden juzgar, donde no puedes huir, pues con las serpientes es aún más fácil de solucionar. Y bueno, en general hasta con el océano. Uno debe acercarse de forma sistemática y gradual a los estímulos que le causan esa agorafobia, esa fobia. Sí, 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 lo entiendo. Además, porque es algo irracional. Porque evidentemente un león delante te mataría. Quizá con más razón que la serpiente, que a lo mejor va más a la suya, no lo sé. En cualquier caso es irracional. Es que ves la serpiente y te entra una ansiedad terrible solo por el hecho en sí de notarla,
de notarla en tu presencia, ¿no? ¿Y cómo podrías quitarte eso en el caso de que suponga un problema? Es decir, a mí me da miedo el océano profundo, pero yo no me he metido jamás en el océano profundo, es probable que me meta, por lo tanto no tengo nada que solucionar. Ahora, si tienes miedo a los ascensores y vives en un 19º piso, claro, pues eso lo tienes que solucionar, ¿no? Tienes que buscar una solución. Y con las serpientes es un poco lo mismo, ¿no? Si ocurre así, tienes que acercarte de forma progresiva a ese estímulo y gradual. Eso es lo que más funciona, independientemente de que utilices estrategias cognitivas o no para ayudarte a ello. A ver. Con el duelo, a ver. Pero sí, pero yo lo que me refería, Carmen, si el duelo es consecuente de la agorafobia, si la agorafobia vino después, vino antes, eso me refiero. Tiene que ver con... o es el duelo independiente. Claro, el psiquiatra pues te da las pastillas oportunas y te hace un seguimiento y no te acaba de ayudar. Vino luego del duelo, vale, 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 claro. Claro, con lo cual aquí son dos cosas diferentes. Sales a la calle, te expones, con lo cual estás enfrentando el, la agorafobia, pero hay otra cosa ahí que te produce tristeza. Claro, que es independiente de la agorafobia, pero se suma y causa un poco más de malestar. Claro, son diferentes cosas. El duelo pasará, en sí mismo no es un problema, hay que aceptar el dolor que produce, la tristeza, naturalizarla porque es completamente normal, a no ser que, como decía una vez, esos pensamientos que te producen tristeza empiecen a generalizarse y a convertirse en otra cosa que no tiene que ver con la pérdida de la persona, que empieces a hablarte de ti misma como alguien negativa, inválida, que no vales para nada, etcétera. Y eso es lo que hago la Mercedes. Eso es lo que un poco debemos evitar, que el duelo se convierta en lo que tiene que ser, algo totalmente normal. Y para la agorafobia te estás moviendo al final, ¿no? Estás moviéndote, yo creo que estás haciendo muy bien. Y no darle demasiadas vueltas a la tristeza que sientes porque en la medida de los límites de la normalidad, que no se exceda de esos pensamientos hacia otros de tipo lo malo que es el mundo, etcétera, lo vería hasta normal. Yo opino de la hipnosis, Rocío. Em, la hipnosis en sí misma se ha relacionado con la psicología desde Freud, no tiene evidencia científica para el tratamiento de nada, pero se utiliza como una herramienta a veces para algunas cosas. Si pensáis en la hipnosis, en esos trucos de feria, en los que la persona le dicen duérmete y la persona hace así y se duerme, eso no es real, eso es un truco de magia que, cuidado con esto, que siendo un truco de magia, no quita que en realidad la persona que está siendo víctima del truco de magia, por decirlo de algún modo, no significa que esté compinchado con el mentalista. No es así. Es una cuestión de sugestión, de obediencia y de cómo convences a la persona de que haga lo que espera que tiene que hacer, según la presión social que hay alrededor. Es decir, si dentro de un grupo empiezo a convencer a las personas de que el que consiga conectar con no sé qué estado de hipnosis es como que más inteligente que el resto, al final habrá alguna persona que cuando yo diga duerme, hará así. Sienta o no sienta un apagón en su sistema nervioso. Es igual, da igual. Entonces la hipnosis como esa técnica para dormirte contra tu voluntad no es real, no existe, no hay evidencia en absoluto de ello, pero como una herramienta para llegar a un estado de conciencia de algún modo alterado, con tal de que experimentes ciertas emociones o que te enfrentes a ciertas situaciones. Bueno, es una herramienta. No soluciona nada, no cura nada en sí mismo, no te quita de fumar, por ejemplo, como se dice, pero puede ayudar a que sientas una experiencia, que tengas una experiencia emocional que puede venirte bien en un momento dado. Es decir, si yo te digo, venga, pues cierra los ojos, presta atención a tu respiración, presta atención a partes del cuerpo específica, a la cabeza, a los hombros, al cuerpo, con tal de que vayas quitándole tensión. Y llegado un momento en el que pasas así, minutos, varios minutos,
tu estado de conciencia empieza a como a ser menos reflexivo, empieza a ser mucho más sensitivo, y en ese momento te digo, venga, pues ahora imagina que estás en una playa y caminas por la playa y de pronto ves que, etcétera, pues llegas a un estado emocional al que tú querías llegar. Pues resulta que ves a la persona con la que estás enfadada, etcétera. Llegas a ese punto y lo que buscabas era eso. Bueno, pues si consideramos que es una herramienta para llegar a algún sitio, me parece bien, pero no es aquello que nos dicen de que nos duerman o vaya en contra de la voluntad de las personas. A ver. Ay, cuánto dolor, ¿eh? Carmen. Claro, al final está bien lo de los hijos, porque al final tienes que encontrar aquello que digamos, te hace que valga la pena, a pesar del dolor y de las desgracias que uno vive, ¿no? ¿Por qué se produce la ansiedad? Muy bueno, muy buena pregunta, Habana. La ansiedad se produce a pesar de lo que llegamos a pensar que tiene que ver con el estrés, no tiene que ver con el estrés, no tiene que ver con lo que vemos fuera, no tiene que ver con sufrir una dana, ni tiene que ver con sufrir una guerra, ni con que nos hablen mal, ni con que nos deje nuestra pareja, ni con que vivamos una catástrofe. La ansiedad sale desde aquí, de cómo nosotros percibimos la situación que vivamos, sea la que sea más grave o sea menos grave, como una amenaza. Si percibimos la situación como una amenaza, lo sea o no lo sea, entonces empezaremos a tener pensamientos catastróficos de aquella situación y de lo que va a pasar en el futuro. Eso es la ansiedad. Si llegamos a establecer el entendimiento de cómo funciona, también vamos a entender cómo solucionarla. Proponer cambios, tanto a nivel cognitivo, de esas creencias que nos hacen, digamos, estar demasiado en el futuro. Si proponemos cambios de tipo fisiológico para calmar el cuerpo y cambios incluso, como nos decía Carmen antes, conductuales, es decir, me da ansiedad salir a la calle, pero salgo, pues al final acabamos controlándola. Es un poco la idea. Mi pareja tiene ansiedad y le cuesta ir al psicólogo. ¿Qué puedo hacer? Sonia, pues es difícil cambiar a los demás. Está bien querer ayudar y tú en la medida de lo posible podrás intentar convencerla, pero si no quiere, desde luego no se va a poder hacer nada. De hecho, es muy frecuente que aquellas veces que la psicología no funciona, aquellas veces que el paciente es resistente, en muchas de esas veces es porque la persona no viene motivada por sí misma, sino que alguien le parte como le medio obliga, a lo mejor un adolescente obligado por sus padres, una pareja que le dice su pareja que o vas o de algún modo hay alguna consecuencia. Todo eso no ayuda en absoluto y no suele funcionar porque necesitamos que la persona quiera estar ahí y quiera hacer cambios. Si no, nada funciona, nada entra. Todo es un ponerse a la defensiva y no acaba de funcionar. Claro, entonces tu trabajo, Sonia, es convencerla. Ese es un poco el tema. O bueno, la puedes invitar aquí y la intento convencer yo, que también se puede hacer. Pero va a ser intentar siempre. Ella tiene que querer y tiene que verse... tiene que verse reflejada. Ayer tuve un paciente nuevo y ayer le decía que se sintió muy bien, se sintió muy entendido y yo le decía, al final lo más importante de todo, lo que más importa en la terapia, ni siquiera son las herramientas oportunas que se aplican, el entendimiento de tu problema, lo que más importa es la conexión que se genera entre uno y otro. Que realmente de algún modo confíes en la persona, porque, claro, imaginaos, esto casi como ir al dietista. Si el dietista te dice come tantos gramos de un producto, pero tú no confías en él del todo, tú dices, bueno, esto es una exageración, yo creo que se está pasando, y no le haces caso, no va a funcionar la dieta, ¿no? Pues un poco lo mismo. Si no confías en el psicólogo que te propone cambios con un objetivo concreto, o incluso si no llegáis a establecer objetivos comunes, eso que llamamos alianza terapéutica, si no se llega a eso, a ese entendimiento previo, no se consigue nada. Así es, eso es lo más importante desde el principio, la conexión. Que haya un entendimiento, que se confíe uno en el otro y también el psicólogo tiene que confiar en que la persona pues quiere ese cambio y no te está engañando, cosa que también es posible. Y ha pasado, ha pasado veces. Aquí tenemos a Nova Mar apoyando a Carmen. Muy bien, me encanta que os apoyéis entre vosotros.
Tú también perdiste a tu madre de 65, hace 9 meses. También es reciente, ¿eh? No va mal. 9 meses también es reciente. ¿Y cómo lo llevas, no va mal? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas... Bueno, lo llevas bien, convives con ello, al final lo aceptas, porque es algo de aquellas cosas que no podemos cambiar. Hay cosas del entorno que podremos cambiar y solucionar muchos de los problemas y otros que no. Desde luego, como por ejemplo, pues la pérdida de una persona, ¿no? Ricardo, estoy con ansiedad y deprimido. Mucha gente me dice esto de si tienes ansiedad no puedes tener depresión y al revés, ¿no? Sí, sí, sí se puede. De hecho, perjudica mucho al diagnóstico. Es un diagnóstico más grave tener las dos porque, claro, porque no son dependientes, no es el extremo de un mismo continuo. No es que estoy depresivo a este lado y si aumento mi estado de ánimo llego a la ansiedad. Puede tenerse ansiedad y depresión a la vez. ¿Se puede hacer terapia online contigo? Sí, sí. Si me escribes por privado, lo vemos, ¿vale? No te lo acabas de creer, pero intento aceptarlo. Sí, creérmelo del todo, claro. Así es. La ansiedad va de la mano de la depresión. No, no siempre, ¿eh? No siempre, Carmen. No necesariamente va de la mano, pero son a veces concomitantes. De hecho, como digo, empeora cronifica el trastorno o lo empeora. Pero no tiene por qué ir de la mano, ¿eh? Al final, la depresión son aquellos pensamientos rumiativos de la poca valía de una persona, ¿no? Lo que uno vale, lo que uno opina de sí mismo y, sobre todo, la inactivación de la conducta, el dejar de hacer cosas. Pero claro, uno estará con ansiedad en casa, por ejemplo, encerrado sin salir, o no, quizás no tenga nerviosismo, lo que tiene es precisamente lo contrario, un apagón de su cuerpo que le lleva a estar, eso que llamamos una psicomotricidad a nivel muy bajo, frente a la psicomotricidad agitada de la ansiedad. Es decir, se puede dar el caso de una cosa o de la otra, pero no es necesario que vayan de la mano, ¿vale? Gracias por dedicarte a algo tan bonito. Gracias a ti, Rocío. Y ayudar a las personas dándoles luz y paz. Pues sí, para mí es un placer, oye. Por eso estoy aquí también, ¿no? Loli Noset. Los antidepresivos son un poco controvertidos, se utilizan mucho, funcionan, están validados científicamente. También hay controversias porque no en todos los estudios se encuentra la evidencia. Es porque ayer en la charla que di en una asociación de mujeres me preguntaban, porque al final es algo que se está extendiendo mucho la idea de que los neurotransmisores causan, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, pero no es así. No son causas, sino son correlacionales. Si tú tienes depresión, veremos en ese cerebro, si mirásemos con un microscopio, que te faltan niveles de serotonina, de noradrenalina, etc. Pero no es que lo cause. Solo es que por el estado emocional en el que te sientes, quizá va de la mano que tengas bajos niveles de eso o quizá no. Ese es el tema. No es exactamente causal. No hay no hay bajos niveles de una cosa y entonces tengo depresión. Con lo cual, a veces funcionan los antidepresivos y es que no se comprende ni siquiera por qué. Como pasa con el ácido acetilsalicílico al tomar una pastilla, una aspirina. De pronto te tomas una aspirina, aumentan los niveles de ese ácido en el cerebro y se te va el dolor de cabeza. Pero entonces podemos deducir que los bajos niveles de ese ácido provocan dolor de cabeza. No, porque hay veces que tenemos bajos niveles de eso y no tenemos dolor de cabeza. Pasa lo mismo con la serotonina. Y llegamos a establecer un poco una relación causal que no existe. Así que yo opino que si el caso es grave, los antidepresivos ayudan. Si no es grave, si están empezando los síntomas, si, digamos, estás empezando a plantearte tratamiento, lo mejor es un tratamiento psicológico y si acaso hace falta acompañado de un tratamiento psicofarmacológico y no solo antidepresivos. Desde luego lo menos es solo un tratamiento farmacológico con antidepresivos, ¿vale? Eso sobre todo. Hay incluso antidepresivos que solo manejan no la serotonina, sino, por ejemplo, la noradrenalina, que es esa hormona que está muy asociada al poder prestar atención a cosas, el poder poner el foco de atención a algo, que si tenemos esos bajos niveles vamos a encontrar, ¿no?, problemas en ese sentido. Así que parece que hay cierta evidencia en que estos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina
han encontrado evidencia también para la depresión. Así que eso es lo que un poco recomiendo con los antidepresivos. A ver, yo necesito ir de vez en cuando al psicólogo. Ay, se me ha ido para abajo, espera, que se me ha ido. Pero mi marido se entristece y no lo cree necesario. Claro, esa es su creencia. Hemos hablado aquí muchas veces de las creencias, cómo las creencias afectan a nuestra conducta, evidentemente. Si tú tienes la creencia de que el psicólogo no es necesario y no funciona, evidentemente no vas a ir al psicólogo, pero no solo no vas a ir, sino que además vas a juzgar a aquellas personas que van, que las consideras pues inferiores a tu entender o víctimas de tu desprecio. Las consideras que no han entendido la vida de algún modo, que no son fuertes, son débiles. En cualquier caso, si necesitas ayuda, acude al psicólogo. Lo que no puedes es, como pasa en este caso, convencer a una persona de ir cuando no quiere, porque no funciona nada. Pero frente a esto, si tú estás mal y necesitas ir, la creencia férrea y rígida y absoluta de tu marido digamos, a tener que determinarte a ti lo de menos, porque tú necesitas quizá una ayuda. Esa es su rigidez, esa es su creencia, su expectativa sobre cómo los demás deben comportarse. Si es flexible, no pasaría nada, porque yo puedo tener una creencia que me viene pues de la infancia, de mis experiencias, etc., pero puedo ser flexible y puedo entender, vale, yo no lo necesito, pero entiendo que otra persona lo puede necesitar. Eso haría mucho más fácil la vida. Es decir, que ni siquiera es tan problemática una creencia de este estilo, sino más bien la rigidez de las creencias y de los valores que uno tiene, que no son absolutos jamás, son personales. ¿Cuál sería la alarma de aviso para decir necesito ir a terapia? La medida vana es el malestar que sientas. En todos los criterios diagnósticos existe el elemento dentro de esos criterios que uno debe cumplir para ser diagnosticado, es el malestar clínicamente significativo en todos. O también, dentro del mismo criterio, el sentir un deterioro social o laboral. Es decir, tu malestar no te permite ni trabajar, ni socializar con otras personas, con tus amigos, etc. Con lo cual esa es la medida. ¿Cuánto de mal lo pasas para decidir si voy o no voy al psicólogo? Así es. Claro, y esto, por cierto, un poco nos confronta con eso que estamos diciendo de que lleve a otra persona obligada al psicólogo. Yo no puedo llevar a mi hijo adolescente, y os cuento esto porque ocurre tanto esto, yo no puedo, por ejemplo, llevar a mi hijo adolescente, no tengo hijos adolescentes, digo de ejemplo, porque considero que tiene un problema y es como que me lo traes aquí a la consulta y me dices, toma, cámbialo, que no me gusta como es. Y el niño de pronto empieza a hablar y entonces el niño, el adolescente, te propone cuál es su solución a su problema, que muchas veces es, porque no ha venido motivado por sí mismo, diferente a la motivación de la madre, al objetivo de la madre. El objetivo de la madre a lo mejor es que estudie más, que se esfuerce, que deje de ser un vago, y el objetivo del niño a lo mejor es que tiene ansiedad y quiere quitarse la ansiedad. Con lo cual, eso viene a ser también diferentes objetivos que nos llevan a que la madre concibe la solución de otro modo y no es beneficioso para que el niño mejore, porque el niño ve la mejoría de otra forma. Esas son sus creencias personales y las de la madre son otras, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta siempre también. A ver, quiere trabajar porque se deprime. A ver, esto es lo del bar que he visto por aquí. Tengo un bar y trabajo con mi esposo, pero él se ha vuelto poco tolerante y tiene rebotes. Y en verano no quiere trabajar porque se deprime. Los clientes le provocan ansiedad. Sí. Fíjate, Lisette, cuando antes explicaba qué es la ansiedad y también cuando he explicado qué es la rabia, por qué surge, que hay tanto desconocimiento de esto. No es culpa de nadie, ¿eh? No nos han enseñado desde pequeños, pero es que la rabia que uno siente con un cliente, por ejemplo, que no le trata como espera, no deja de ser un poco la expectativa que uno tiene sobre cómo las personas deben comportarse, y no paramos de hacerlo todo el día, que es lo que comúnmente llamamos criticar. Todo el día nos pasamos diciendo, pensando o opinando sobre cómo los demás deberían tratarnos a nosotros o a los demás, o cómo deberían comportarse. Y no hace falta que lo digas, no hace falta que lo manifiestes, porque perfectamente puede ocurrir que estés viendo eso mismo en otra persona
y te estés quejando de que mira cómo critica todo el rato y mira cómo se queja todo el rato de esto, pero a la vez tú, sin siquiera manifestarlo verbalmente, tú estás opinando lo mismo. Tú estás siendo rígido a la hora de valorar cómo la persona debe actuar. Incluso a la hora de decir que es que critica el que critica. Es decir, debemos de ser más flexibles en ese sentido si queremos desprendernos de la rabia que nos produce la conducta de los demás. Son nuestras expectativas los que nos causan esa rabia. Si percibimos la situación de forma injusta, va a entrar la rabia en nuestro cuerpo de forma irremediable, sea la situación objetivamente peligrosa, sea objetivamente dramática o no lo sea. Esa es la medida de la rabia, que yo perciba como injusta o no esa situación. Al igual que si percibo la situación de forma amenazante, sentiré ansiedad. Pero no son los clientes que se portan mal o se portan bien, que se portan mejor o peor, lo que nos causan esas emociones. Las emociones son nuestras y surgen desde aquí. Por eso dos personas en una misma situación, con un mismo estímulo, con una misma persona que grita, etc., una responde con rabia y otra parece que le da igual. Pues lo único que cambia es lo que tenemos aquí, la forma que tenemos de interpretar lo que está viviendo. Esa es la idea. A ver, nunca he ido a un psicólogo y la verdad me da un poco de cosas. ¿Tienes algún tipo de, creencias en contra? Quizá te lo han transmitido así y tampoco pasa nada. De hecho, ojalá nunca tengas problemas y no te haga falta, Sol. Al final, muchas veces cuando me preguntan si hace falta ir al psicólogo, porque sí, digo, sin problemas. Yo opino que tampoco hay que buscar problemas donde no los hay. Ahora bien, si tienes un problema, un trastorno psicológico, es que hay gente que pasa la vida, años y años y años de sufrimiento, cuando a lo mejor la solución la tenía en menos de 2 meses, para gestionar la ansiedad, la irritabilidad, etc. Y pasan años, años, años. Yo tuve una mujer una vez con más de 65 años, que llevaba con ansiedad desde los 19 años, porque alguien le dijo en su momento, o así lo entendió ella quizá, que la ansiedad no tiene cura. Y ya lo creo que tiene cura. Tiene cura los trastornos de ansiedad. La ansiedad como tal es una emoción válida, como cualquier otra. Pero los trastornos de ansiedad que te causan tantísimo malestar, claro que tiene cura. Ahora bien, mucha gente viene a consulta y yo les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y dice, no me pasa nada. Eso también se ve de un tiempo a esta parte cada vez más que antes. Porque no es que tengan un problema ahora, pero quieren prepararse, quieren anticiparse a los problemas aprendiendo herramientas como la asertividad, como herramientas cognitivas, reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, diferentes herramientas para enfrentarnos a situaciones, las que sean, las que vengan. Seremos más fuertes para enfrentarlas si tenemos esas herramientas. Y si viene, por ejemplo, un gran apagón, de pronto no nos dejaremos llevar por el pánico a una catástrofe que no es probable, etcétera. Tendremos esas herramientas para trabajar con ellas. Entonces veo que mucha gente ahora viene por eso, sin que realmente tengan ahora mismo ningún problema. A ver, llevo 25 años, creo, sin aceptar la situación con mi familia política y eso me trae problemas con mi pa. A ver, padre será, ¿no? Buenos días, Iván. A ver, será con mi padre, vamos. Fíjate, ¿no? Simplemente yo. Llevas 25 años. 25 años sin aceptar la situación. De verdad lo digo, sería tan rápido. Sería tan rápido cambiar eso. Se ven tan rápido los avances en consulta. Y se pasa tan mal. Hay gente que pasa la vida con algo así, teniendo solución, inclusive con niños pequeñitos. Y claro que se puede ver de otra forma. De hecho, cuando lo ves de otra forma dices, ¿cómo ha aguantado tanto? ¿Realmente, dice Ana, hay cura al 100%? Yo ya he perdido la esperanza. Me medico y hago psicoterapia. Claro, bueno, ¿pero para qué? ¿Para la ansiedad te refieres, Ana? La ansiedad es una emoción normal. La tristeza es una emoción normal. Nos sentiremos tristes muchas veces, nos sentiremos ansiosos muchas veces y eso no es nada malo. El problema es que nosotros atribuyamos o le pongamos adjetivos a las emociones y digamos que la ansiedad es mala, que la rabia es mala, o incluso ya por un poco justificar las emociones negativas decimos que la envidia pues es insana o la envidia es sana si la siento yo de algún modo por otra persona, pero no quiero
No quiero ponerle la etiqueta de mala. No, las emociones no son malas ni buenas. Tampoco la envidia es sana o es insana. La envidia es envidia y punto. Tú sientes que mereces algo que otra persona quiere y tú lo quieres también. Es envidia, punto. ¿Es mala? No, no es mala, porque si a ti eso te empuja a conseguir aquello que la otra persona quiere y tú mereces, pues bienvenido sea esa energía extra que te produce la envidia, porque vas a conseguir ese objetivo gracias a esa energía. Del mismo modo que la ansiedad, si tienes, no sé, un examen mañana, tú no podrías estudiar sin ansiedad el día de antes, no sé, 8 horas seguidas o 10 horas seguidas, ese atracón, si no fuera por la energía extra que proporciona las emociones como la ansiedad. Entonces no es mala ni buena. Lo que sí es cierto, y lo que hablamos de cuando hablamos de cura, es la cura del trastorno de ansiedad. Es decir, que a ti no te sobreponga, que no te supere, que no se adueñe de ti las emociones. A eso me refiero. En ese caso sí hablamos de 100% de la cura del trastorno como tal. No que no vuelvas a sentir jamás ni tristeza, ni ansiedad, ni rabia, etc. Eso sí se puede considerar que existe la cura. De hecho, sabemos que hay un ranking de diferentes terapias y de cuál es la eficacia de cada una de ellas. Sabemos que, por ejemplo, para la depresión la terapia conductual es la más efectiva, después la terapia cognitivo-conductual, la interpersonal, etc. Y lo que vamos haciendo en terapia es que no funciona todo para todos por igual. Es que tú tienes tu caso concreto con todas tus características concretas y ahora aplicamos lo que sabemos a tu caso concreto con las primeras terapias que mejor funcionan. Que no funciona, aplicamos la segunda, la tercera y así hasta que algo funcione. Y siempre tiene que funcionar algo. Si algo no ha funcionado al cabo de pocos meses, es que algo no se está haciendo bien en la terapia. A mí me diagnosticaron TDAH y me han mandado el Banse. Me ha cambiado la vida. Ha funcionado bien, ¿no? Imagino que esto será... El Banse debe ser la marca de atomoxetina o metilfenidato, supongo. No conozco las marcas. Procrastinaba, empezaba cosas que no terminaba. Un día triste, otro eufórico. Un desorden total. 48 años. Qué bien. Pues me alegro de que te haya servido, claro. Al final, por eso digo que no hay que estar en contra de los fármacos cuando se necesitan. Buscar ayuda profesional siempre es lo mejor, no hay que temerle, ni dejarlo por otros, pues sí. Hola, Yuhandiz. Hola de nuevo. Buenos días. Mis citas presenciales en Monóvar es donde vivo y aquí paso consulta en mi casa, pero mi despacho oficial es en Novelda. Ahí tengo mi consulta, donde hay varios trabajadores allí, una consulta multidisciplinar, un centro. Es en Novelda, Centro Gallup se llama. Me despierto todas las noches con taquicardia, por cierto, he dicho el pueblo, en Novelda, Alicante, sí. Me despierto todas las noches con taquicardia, como si fuera a morir. Te despiertas en mitad de la noche. Y estás con ansiedad, Esther, por el día, aparte de eso, digo. Imagino que sí, ¿no? Gracias, soy nueva en esto, los pensamientos intrusivos, el insomnio y el miedo me dominan. Sí, porque al final una cosa va adueñándose de otra. Si tienes pensamientos intrusivos a los cuales les das demasiada importancia y valor y atención, claro, por ejemplo, se acaban cronificando, se quedan ahí, permanecen en la memoria, permanecen digamos, están ahí, en nuestra conciencia. Y eso, desde luego, cuando llega la hora de dormir, no es que se vayan a apagar. No, claro, cuando vas a dormir están ahí todavía. Por lo tanto, empieza el insomnio. Claro, es evidente. Hay diferentes herramientas para solucionar ese tipo de cosas, aunque es complejo, ¿eh? Pero si hay cosas que puedas solucionar, te recomiendo una técnica muy concreta. Es complejo de solucionar en una respuesta de 20 segundos. Pero yo te recomiendo esta técnica, ¿vale? Si tienes problemas que merezcan solución, que se puedan solucionar. Si algo te preocupa en el día a día y existen posibles soluciones, te recomiendo que pienses en ello en un tiempo determinado del día. Eso le llamamos ¿cómo se llamaba la técnica? Se llamaba el postergar la preocupación. Eso, postergar la preocupación.
lo que conseguimos con esto es que estableces un espacio de tiempo en el día, no sé, media hora, por ejemplo, en el que dices, te sientas en la mesa con un papel y un boli y dices, este es mi espacio, mi media hora para la preocupación. Aquí voy a dar rienda suelta a mis preocupaciones, ¿vale? Voy a volcar aquí todas mis preocupaciones, pero buscando soluciones, no en vano, no dejándolas vagar por la mente. Y te pones ahí a escribir posibles soluciones a tus problemas con tal de quitarle un poco de carga, y cuando acabe ese momento, esa media hora o esa hora a la que necesites, que cuando vuelvan a asistir a tu mente de forma involuntaria esos pensamientos, que tú puedas decirte a ti misma, a tu mente, puedas decirte, no, 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 mi momento para la preocupación es mañana a la misma hora. Que intentes quitarle la atención en ese momento con ese pensamiento alternativo. Que digas, no, no, mañana llegará el momento de preocuparme. Intentes apartarlo de la mente de ese modo. ¿Qué se consigue con esto? Quitarle tensión a todo el día, a estímulos tan fatigantes como esos. Porque tendrás tu espacio para el agobio. Eso es. Lo limitamos en el tiempo, ese espacio. Eso sería un poco una pequeña solución que quizá cambie algo. Que no funciona, habría que aplicar otras herramientas así hasta que algo empiece a cambiar. Esa es la forma científica de funcionar. Si hago todos los días directos. Buenos días, Rubí. Todos los días a las 10. Ayer no pude hacer porque tuve una conferencia. Hoy también la tengo, pero bueno, me he podido sacar un ratito. Hoy la tengo a las 8. El que sea de la zona de Alicante, la tengo en la Casa de Cultura de Monóvar para hablar del apego, la autoestima y la infancia. Buenos días, mi hija dice cosas que ha pasado en el pasado y luego le demuestro que eso no pasó. Qué interesante, Ana. Qué interesante. De eso también probablemente acabe hablando hoy. Es súper interesante eso, Ana. ¿Y tú crees que está mintiendo? Yo creo que no. Porque se ve frecuentemente esto. Si preguntamos a dos hermanos que han vivido la misma familia cómo vivieron una situación concreta, muchas veces vemos eso de pues uno lo vivió súper dramático y el otro dice, pues no fue para tanto, la verdad. No es que uno de los dos mienta y el otro diga la verdad, es que los dos dicen la verdad. A no ser que de verdad pues quieran ocultar algo por alguna razón. Me refiero que es posible que los dos digan la verdad, porque es como ellos lo vivieron. Y eso es algo completamente personal. Así lo vivieron, sea o no verdad lo que pasó. Porque en lo que pasó, aparte de lo que pasó, es cómo tú te cuentas lo que pasó. Es a qué elementos prestaste atención de eso que pasó. Y a quién atribuiste la causa de eso que pasó. Es decir, yo me enfadé porque mi madre me dijo, porque entonces alguien gritó y yo consideré que gritó porque yo hice, etcétera. Todo lo que nosotros consideramos que es la causa de las cosas, que movieron las cosas, todo eso es subjetivo, completamente. Entonces es la experiencia personal de esa persona. Y por otra parte está también la gravedad percibida de la situación, que de nuevo es algo puramente subjetivo y psicológico. Por eso, como digo, dos hermanos lo vivirán como algo muy grave y el otro dirá, pues no fue nada, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices de que aquello fue tan grave si no fue para tanto? Y ninguno está mintiendo en ese caso. Es que fue así como lo vivió. Porque a uno le afectó más por algún motivo. Así que, claro, si me dices que hay cosas que del pasado que le has demostrado que no son, en realidad ella perfectamente te puede combatir con su subjetividad y decir, claro, es que yo lo viví así. Y eso no se puede contradecir. Otra cosa es que objetivamente digas, aquí había un vaso, y ella te diga, no, no había un vaso. Y tú le digas, sí, sí, había un vaso. Y es que perfectamente, en su memoria, el vaso puede haberse borrado, porque no se acuerda, porque no estaba mirando el vaso, estaba mirando otra cosa. No se acuerda del vaso. Y tú le puedes refutar y demostrar, incluso enseñarle un vídeo del vaso delante y decir ella, pues la verdad que yo no lo tenía en mi mente, ha desaparecido de la mente. Y te demuestro el vaso como ejemplo, ¿no? A ver, hace 5 años pedí un libro de oposición a una amistad, me dijo, te lo vendo. Puso su límite, anda. Ahora esta persona me lo pidió a mí, no supe decir no. A ver. A ver, un momento, espérate, que no te digo. Pedí un libro de oposición, ¿vale? A una amistad. Me dijo, te lo vendo, ¿vale? Puso su límite. Ahora esta persona me lo pidió a mí. Vale. Te lo pide y tú no se lo quieres vender, ¿no? No se lo quieres revender, ¿no?
se lo has dejado sin pedirle nada a cambio. Josué Jiménez, la psicología no es una ciencia. El psicoanálisis, Josué, el psicoanálisis te sonará de Freud, de lo del sillón, lo de hablar de los traumas de la infancia como causantes de trastornos psicológicos, etcétera. No es una ciencia, efectivamente. Es el psicoanálisis, porque no tiene una base científica de todo eso. Todo eso que dicen, lo afirman, pero no hay evidencia en absoluto de todo ello. Ahora bien, la psicología no es psicoanálisis. La psicología desde el siglo XIX, con Wundt, con William James, con el conductismo de Watson, de Skinner, con los cognitivos después, Piaget, etc. Todo eso es una rama independiente del psicoanálisis, porque no olvidemos que los psicoanalistas eran médicos, no psicólogos. La psicología es una ciencia desde el siglo XIX que lleva asociada a la ciencia desde el siglo XIX, es decir, utiliza el método científico para descubrir cómo funciona el cerebro, cómo funciona la conducta humana y esos procesos psicológicos básicos, y por tanto cómo cambiar las cosas para mejorar en la terapia, ya sea que hablemos de terapia o de cualquier otra rama de la psicología, pero siempre asociada al método científico, tanto en sus estudios, ¿vale?, como en la metodología que aplica en las terapias. Pero entiendo la confusión, Josué. Nada, no consigo estar sola y estar escuchando. Ay, qué lástima. Pero me entró por WhatsApp, quiero ver tu apunte que aprobaste. A ver, pero me entró por WhatsApp, ¿vale? Esto es lo del libro, ¿no? Quiero ver tu apunte que aprobaste. No sé, una materia. A ver, explícame esto, Ismael. Tengo muchos mensajes aquí por contestar todavía, Siempre me quedo... Sabéis que siempre me quedo con mensajes por ahí. Azu, muy buenas. ¿Qué tal? La envidia y los celos de los demás te pueden llegar a hundir, y doy fe, sí. Claro que te pueden hundir y te destrozan la vida. Solo que si lo que buscas, por ejemplo, es solucionarlo, sí que es cierto que hay que empezar a estar dispuesto a cambiar cosas, ¿no? Porque si no, no hay nada que hacer. Al final, muchas veces ocurre que el compromiso que asume un paciente cuando acude a consulta es precisamente ese, el estar dispuesto a comprometerse a cambiar cosas, ¿no? Si alguien, por ejemplo, asume el objetivo terapéutico con el paciente, que su objetivo es cambiar su gestión emocional, quiere controlar sus emociones. Si ese es su objetivo, claro, se va a ver enseguida confrontado con otro objetivo que tiene en su mente, casi inherente al ser humano, que es tener la razón. Eso es un problema, porque claro, cuando, por ejemplo, empecemos a trabajar en el sentido de que no causan los celos, ni la envidia, ni la rabia, ni la ansiedad, no la causan los demás. Es cómo tú estás viviendo el cómo actúan los demás, lo que a ti hace que te entren esas emociones. Cuando eso se presenta, normalmente, claro, está esto en contra digamos, la tendencia a tener razón, porque es como que, o sea, que ahora le vas a dar la razón a esta persona que tanto daño me ha hecho. Y no se trata de eso en absoluto, porque el otro no está en la terapia y no es objetivo en absoluto de nada. Es más bien que si tú quieres un cambio, tú quieres sentirte diferente, quieres controlar tu envidia, tus celos y tu rabia, por ejemplo, tienes que estar dispuesto a cambiar cosas, a comprometerte con intentar entender el por qué los demás actúan como actúan. Y ese proceso, cuando se consigue, se llega a cotas muy buenas de gestión emocional, a pesar del daño emocional que nos han causado, se supone, los demás. Esa es un poco la trama principal del compromiso con el psicólogo, de la gestión emocional. Tienes que estar dispuesto, desde luego, a mover cosas que no son fáciles de mover, porque son creencias muy arraigadas. Que, por cierto, Azu, tenemos que hacer un directo, los que estamos en ese espacio de suscripción, ¿vale? Tenemos un espacio de suscripción, para el que no lo sepa, que estamos haciendo, o estoy intentando hacer, un grupo en el que podamos abrirnos todos y un poco apoyarnos unos a otros. Ahora mismo somos 4 y la idea es que a nivel terapéutico funcione también por la vía de la colaboración entre unos y otros, aplicando, por cierto, también las técnicas oportunas para ello, ¿vale? Esa es un poco la idea. Fue sobre todo por la queja de muchos de que, claro, las consultas pues son caras, la privada es cara, cuesta costearse a veces la terapia psicológica, y abrir ese espacio, que son unos 3,5 € al mes,
con tal de también dar opción a que todo el mundo tenga esas herramientas y esas formas de cambiar las cosas que cuestan tanto y que pasan por la vida causándonos muchísimo malestar. Y así que por eso te decía, Azu, que tenemos que hacer un directo nosotros para hablar en profundidad de eso, ¿vale? Y el que se quiera unir, también le animo a ello, ¿vale? Para hacer ese grupo terapéutico. A ver, yo desde mis 6 años viví cosas muy tristes, eso marcó mucho mi vida. Hoy tengo 56. Ahí esto se ha cortado. Fíjate, ¿no? 56 años. Y desde los 6 años, como que han ido marcando después tu vida, ¿no? Claro, así es, ¿eh? Y pasan muchísimos años. La gente con problemas psicológicos, cuando en cierta medida tenían una forma de solucionarse. Pero claro, no se va al psicólogo tanto, no se busca tanta ayuda. Las mujeres en general buscan más ayuda que los hombres. También esa es una diferencia de sexo. Pero cuando se acude a consultas se entienden cosas de por qué pasan cosas y también empieza uno también a proponer cambios, ¿no? Por sí mismo. Porque una pastilla no te enseña cosas de la psicología o de cómo funciona el cerebro humano y por qué actuamos como actuamos. Para eso necesitamos entender esos factores que están interactuando con nuestra conducta, ¿no? Y nuestros procesos psicológicos, ¿no? La atención, la memoria, el pensamiento, los sesgos cognitivos, todo eso está también interaccionando a la vez y necesitamos comprender cómo todo eso nos afecta a nosotros en nuestro estado de ánimo. Josué Jiménez, no hay cura si perdura la dolencia. Claro, la idea es que esa dolencia no perdure, claro. Que esa dolencia, es decir, el síntoma que tengamos en el momento, buscarle una solución a ese síntoma. Claro, esa es la idea. Y hay muchas herramientas para todo ese tipo de síntomas, ya sea de ansiedad, de depresión, de cualquier afección psicológica. A ver, ahora supera las envidias. Mira, Níger nos dice, pienso que Dios me hace muy fuerte. Fijaos que eso es una creencia muy interesante porque le hace fuerte al final. Esa creencia le da energía, le da fortaleza psicológica. Es maravilloso. Yo no soy creyente, pero es igual, entiendo la fortaleza que tiene para una persona que cree, que por el hecho de creer algo como esto, es que de verdad sientes que alguien está contigo, que te apoya. Te apoya alguien o no, el hecho de que lo creas tiene un efecto fisiológico en tu cuerpo y también un efecto en tu conducta. Tienes más capacidad de enfrentarte a situaciones, eres más valiente porque sientes que alguien supremo te apoya. Es maravilloso eso. Buenos días, Rafaelina. Qué buen hablar del tema. Vale. Yo no duermo, necesito dormir, pero me duele mucho el pecho y mi respiración me falta. Y eso, Rafaelina, es... ¿Qué hora llevamos? -4, vale, perfecto. Que luego me tengo que marchar rápido, que tengo hoy un día que no veas también con la conferencia que tengo luego. Además tengo pacientes entre medias, madre mía. Qué lío que llevo. A ver, quiero saber, Rafaelina, ahora bajaré para abajo para ver tu respuesta. Me gustaría saber si... Necesito dormir, pero me duele mucho el pecho. Si eso tiene que ver con alguna afección médica o es pura ansiedad. Te duele el pecho por la agitación que tienes. El tema de la respiración, si no es que tengas una falta de oxígeno, por ejemplo, y necesites un respirador, por ejemplo, ¿no? Si sucediese eso, no es esto lo oportuno, ¿no? No es una cuestión psicológica lo que necesitas, ¿no? Pero si es así, la ansiedad también produce el mismo efecto. Ten en cuenta que cuando uno tiene ansiedad, sin darse cuenta, su respiración se vuelve más superficial. Y cuando uno respira más rápido, ¿vale? Que hemos hablado a veces de eso, de esa descompensación del oxígeno, de respirar así, casi sin darte cuenta, lo que acaba pasando es que entra más oxígeno del que debería y sale poco dióxido de carbono para compensarlo. Eso es un problema porque acabas incluso mareándote. Y tienes la sensación, no es real, pero tienes la sensación de que te falta el aire. Pero no te falta el aire, de hecho te sobra el oxígeno. Por eso son las películas que vemos lo de la bolsa, que respiran por la bolsa, porque necesitan precisamente un chute de dióxido de carbono y no de oxígeno, que es lo que podemos pensar.
Entonces, claro, si esa es tu afección, si ese es tu problema, y a falta de otra respuesta parece que es tu problema, necesitas hacer trabajos de mindfulness que te permitan prestar atención a otra parte del cuerpo y no tanto a la atención a la respiración. O incluso, si no eso, empezar a prestar atención a tu respiración en momentos en los que no tengas ansiedad, porque empezarás a ver que en realidad ese hiperfoco, esa hiperfocalización en momentos de ansiedad que se produce en tu garganta y en tu entrada de aire es exactamente igual que cuando no tienes ansiedad. Pero porque si tú ahora respirases rápido, si intentases que entrase mucho aire rápido, verías que no entra tanto aire como parece. Pero cuando uno tiene ansiedad y se da cuenta de eso, pone su foco aquí, parece que no entre el aire y parece que se ahoga. Y eso genera un pensamiento catastrófico de voy a morir y por tanto una activación mayor todavía fisiológica y un círculo vicioso que genera pues entonces ansiedad. Así que un poco te recomiendo eso, ¿vale? Lo vamos a conseguir, Azu. Lo vamos a conseguir. ¿Vale? Vamos a hacer un directo para suscriptores, ¿vale, Azu? Para hablar de todo esto con calma. Ya sabéis, el que quiera unirse, estáis invitados, ¿vale? Yo no duermo, necesito... Ah, vale, esto es la misma... Tengo que bajar para abajo, ¿eh? Hay aquí bastantes comentarios, pero son menos 10 ya, madre mía. Tengo claro que lo que viví en mi infancia me afectó. Claro, afecta muchísimo. Y más que... por la manera de ser, me afectó más que a mi hermana. Sí. En cualquier caso, la infancia tampoco condena. La infancia no es algo inamovible que nos va a amargar la vida para siempre. No es exactamente así. Hay cosas que se pueden hacer a día de hoy para que uno no se sienta como se siente ahora. Siempre hay cosas que se pueden mover. A pesar de que parezca que la infancia ya es algo que nos ha marcado para siempre. De nuevo es una creencia que no es real, que no es así. Si tú crees de forma rígida y fehaciente que es así, no vas a poder tampoco combatir con eso, ¿no? Son pequeñas creencias que uno desarrolla por alguna razón. Por alguna razón, porque lo ha leído, porque alguien le ha dicho algo. Gracias, Azu, por esa rosa. Y siempre se pueden cambiar cosas. Ayer me echó en cara una cosa y me dijo, llama a la vecina, ella te lo dirá. Y llamé y me dijo que eso pasado... A ver, Ana. Hola, Happy Love. De nuevo por aquí. Pasado nunca, y la llamé, se lo dije y me dijo que no me daría más problemas, que se retiraba de la fábrica, ¿no? O algo así. Sí, Ana, es que desde luego pasa, ¿eh? Desde luego pasa que vemos las cosas diferentes, filtramos la información y bueno, esto ya no solo psicología, es que hablamos ya a nivel filosófico desde hace generaciones y generaciones. Os sonará Kant, os sonará Platón, todos estos ya decían que en realidad no estamos viendo aquello que en realidad, que lo que las cosas son. Nosotros vemos este vaso y el vaso este que vemos aquí, tanto yo como vosotros que veis este vaso, en realidad no estamos viendo el vaso que el vaso es. Vemos a través de nuestros ojos, la información que entra por nuestros ojos, ¿vale? Que son al final fotones, entran por la cavidad de los ojos, ¿vale? Y aquí, desde los ojos hasta el córtex occipital que está aquí detrás, donde se procesa la información visual, pasan un montón de cosas. Se procesa muchísima información. Pasa por el tálamo, pasa por el córtex prefrontal, que es el que razona, que es donde ponemos nosotros la causa de por qué algo pasa. Todo eso, cuando llega al final, cuando llega a las conexiones de asociación, ha pasado por tantos filtros que aquello que en realidad vemos no es tal cual lo que vemos. Es solo la imagen de eso que vemos a través de nuestras creencias, nuestros valores, porque yo puedo decir que esto es un vaso, ¿vale? Todos estamos de acuerdo. Podemos decir que es rojo, medianamente rojo, pero alguno podría opinar que es naranja. Pero ¿es mejor o es peor este vaso? ¿Es más bonito o es menos bonito? ¿Es más alto o es más bajo? ¿Es más apropiado o es menos apropiado? Todo eso es puramente subjetivo. Eso es un poco la idea. No vemos exactamente aquello que está pasando. Así que uno está filtrando las cosas a través de todo eso, de sus creencias, valores, expectativas, y no la realidad tal cual es. A esto Kant, Emmanuel Kant, lo llamaba el noúmeno. Pero esto es solo una filosofía
algo que él dedujo a través de su razón. Pero aparte de eso, ya con la psicología científica, se ha llegado a demostrar que esto es así, que perfectamente dos personas pueden estar ante la misma realidad y de pronto percibir algo diferente. De hecho, se puede manipular. Se manipulan los juicios. Te voy a contar un caso... Espérate que ponga esto, que si no se me va. Te voy a contar un caso de juicios en los que se manipula a través de las palabras del letrado la memoria de las personas, solo porque le dé diferentes estimulaciones. Por ejemplo, fijaos, creo que voy a contar esto y me va a dar poco tiempo más. Perdonad todo lo que no pueda contestar, ¿vale? De verdad os lo digo, que siempre se me quedan cosas por contestar. Este estudio, ¿vale? Lo que hacen es coger a tres o cuatro diferentes grupos de personas a los cuales se les enseña el mismo vídeo de un coche que se da una hostia, un coche contra una farola. Ahora bien, ¿qué es lo que se cambia? Lo que se cambia es para que veáis lo frágil que es la memoria y la forma de percibir las cosas. Todos ven el mismo vídeo, diferentes grupos de personas. A un grupo, ahora el que actuaría de letrado de algún modo es el investigador, pero lo que le dicen es la pregunta de, oye, ¿a qué velocidad iba el coche que se empotró contra la farola? Al segundo grupo le preguntan a qué velocidad iba el coche que tocó la farola. Y a otro grupo, es decir, cambiando la palabra, la etiqueta, se empotró, rozó, tocó. Entonces vieron claramente que las personas del grupo que hablaron de el se empotró contra la farola, a diferencia del que dijo se rozó la farola, fijaos que todos vieron el mismo vídeo, pero estos atribuyeron mucha más velocidad al coche que los del grupo de aquí. Habían manipulado su memoria, ellos creían haber visto mucha más velocidad de la que habían visto. Y no solo eso, incluso, ya no solo algo como la velocidad, que puede ser incluso más perceptivo, sino incluso cuando se le preguntaron a todos si habían visto cristales rotos en el vídeo, los de este grupo del se empotró sí vieron cristales rotos en un porcentaje alto, creo que fueron el 60%, a diferencia del grupo de si rozó la farola. Para que veáis cómo es de manipulable la percepción de las personas. Porque no entra todo, porque no prestamos atención a todo y porque filtramos a través de nuestras creencias. Es importante tener todo eso en cuenta, muy importante. Porque entonces, cuando vemos que alguien no ve las cosas como nosotros, chocamos y decimos, es que pareces tonto, es que no ves las cosas como son. Y no es real eso. No es real. No podemos ser demasiado rígidos con cómo las cosas se supone que debería ser. Y esa es un poco esa palabra de, es que no tiene sentido común. Pero ¿eso qué es el sentido común? En cualquier caso tendremos que ponernos de acuerdo para saber qué es el sentido común. Porque, claro, si hablamos de leyes, bueno, pues eso es un sentido común. Es decir, es común a todos porque nos hemos puesto de acuerdo para aceptar que no se mate a nadie, que no se robe, que no... Y estamos de acuerdo en eso, sencillamente. Pero ahora bien, si yo digo, hombre, pero limpia eso, no lo dejes así, es que es de sentido común. Digo ya, pero es que tú con tus valores de la limpieza absoluta, de que tiene que ser así, porque tu madre te educó en que todo tiene que recogerse al momento, etcétera, con tus cosas personales, atribuyes que eso debe ser así de forma tajante y el otro, pues a lo mejor está allí y es que ni siquiera lo ha mirado, porque no le ha llamado la atención, no le ha sido un estímulo significativo y está el vaso por ahí sucio y no le afecta, no le capta su atención, sencillamente, por ejemplo. Pero atribuimos que eso es el sentido común, lo que yo percibo. Y no es así, no es así, en absoluto. A ver. ¿Por qué aún me duele el abandono de mi mamá? Siento que la veo a diario. Estoy con ella, pero hay algo que no... Anda. ¿Sientes que estás con ella en positivo, entiendo? Santi. Es decir, sientes que estás con ella, que te apoya y te da su energía, te da motivación. Claro, porque eso puede ocurrir, ¿no? Que de pronto sientas el malestar por un lado de la pérdida, pero a la vez sientes que está contigo, como que te entiende cuando estás en momentos delicados. ¿Es así? Ya la veo a diario, pero siento que no me quiere. Ah, que no te quiere. Sientes que no te quiere. Pero la ves, lo dices metafóricamente, ¿no? Lo dices porque sientes como su presencia, que está contigo, etcétera. Hola, estrella. Pero que no te quiere. ¿Cómo sería eso?
¿O es que directamente la ves porque la ves con tus ojos, como vieras a otra persona? Hola Estrella, ¿qué tal? Estoy sugiriendo para hacer un directo para suscriptores, ¿vale? Para nuestro grupo, por si te apetece, a ver cuándo encontramos el hueco, ¿vale? Y el que se quiera unir ya sabe. Tenemos ese grupo de suscriptores. Tenemos que verla cuando nos viene bien a todos. Gracias a ti, Lisette. Gracias a ti. Me sabe fatal cuando no puedo hacerlo como ayer, que no pude estar aquí. Y yo quiero que sea esto una rutina. Esto es mi rutina. Todos los días a las 10 de la mañana, mi ratito con vosotros para ayudaros en lo que pueda. A ver si me contesta. Ah, vale. Me abandonó desde pequeña. Hoy en día ya tengo contacto con ella. Pero no supero su abandono. Me abandonó desde pequeña, fíjate, y la ves. Pero entiendo que hay como sentimientos enfrentados, ¿no? Entre mis hermanos y yo. Hay como sentimientos enfrentados, ¿no? Porque tú sí la querías, pero ella no te daba el amor que necesitabas. Es algo que tiene que ver mucho con el apego. Ese apego en el que no se da el cariño esperado, en el que no se le presta a un niño la atención que merece, se le llama apego evitativo y es muy delicado. Y lleva precisamente a sentimientos así, de vacío. Ahora bien, una cosa es por qué ocurren las cosas y otro es la solución a ellos. Yo sí la quiero, pero no lo siento de mi mamá y me duele mucho. Y fíjate que todo esto, hablando de que ella no está tampoco y no te puede demostrar su falta de cariño. Es un recuerdo que tú te has contado, has narrado la historia de tu madre que no te quiere y ha sido así en determinados momentos y ahora no estando, también persiste en eso, ¿no? Persiste en que no te quiere. ¿Sabes? Te voy a dar un pequeño... Nos vamos a ir en breve. Te voy a dar un pequeño consejo. Como decía antes, los hechos vividos del pasado, nuestro pasado en general, no fue exactamente como lo vivimos. Más bien fue la historia que nos hemos contado de lo que vivimos y siempre todo eso se puede cambiar. Siempre hay cosas que se pueden cambiar. Siempre uno puede reconstruir su historia con tal de proteger nuestra autoestima y nuestro estado actual, nuestro estado de ánimo. Se puede hacer. A eso le llamamos el constructivismo. Se puede contar una historia vivida de otra forma, de otra manera, empezando a mover cosas que se pueden cambiar, como lo que decía antes, esos elementos a los que no prestamos atención, la causa de las cosas, dónde la pusimos, que quizá no fue así como creemos, la gravedad percibida de las cosas, etc. Sería un poco más complejo de explicar, pero siempre hay algo que se puede hacer, Santi. Siempre hay algo que se puede cambiar del pasado, porque no es algo escrito ya inamovible. Aquí me refiero. Aquí se pueden cambiar cosas para ayudarte a ti, a tu estado emocional actual. Se puede cambiar. ¿Vale? Hay que reescribir esa historia de otra manera. Esa es un poco la idea. Y bueno, un placer, como siempre, estar por aquí. Me voy a tener que marchar ya. Ya sabéis, el que quiera escribirme por privado, paso consultas, y el que quiera incluso unirse a ese grupo de suscripción, son 3,5 € al mes, con la esperanza de hacer un grupo de terapia en el que podamos apoyarnos incluso unos a otros también, que es un poco la idea de todo esto. Así que un placer a todos como siempre. Mañana a las 10 en punto estaré por aquí otra vez. Y esta tarde el que quiera pasarse, pues estoy en Monóvar, en la Casa de Cultura, a las 8, para dar una conferencia del apego, la autoestima y la infancia y qué arrastramos de nuestro pasado, que ya vemos, por lo que hemos estado hablando, que todo eso influye mucho y nos afecta mucho a la vida adulta. Mucho, demasiado, diría. De verdad, muchas gracias a todos. Un placer y hasta mañana. Mañana nos vemos. Adiós, adiós. Mañana te vienes, Santi, y me cuentas, ¿vale? Me sigues contando un poco. Adiós, 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 adiós. Gracias a todos.